Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y les doy la bienvenida. Espero que disfruten mucho de lo que tenemos para ustedes y si les gusta, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que compartimos. Nos encanta tener una comunidad tan activa y participativa. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y específicamente en el universo de las celebridades turcas. Vamos a desgranar la noticia que ha estado sonando con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué dijo Kerem Bürsin? ¿Hande Erçel revela la verdad? ¿O es que ninguno de los dos entiende nada de lo que está pasando? Como ven, el título ya nos da una pequeña pista de la intriga que vamos a explorar, y créanme, hay mucho detrás de estas preguntas que quizás no sea tan obvio a simple vista. Ustedes saben que en este canal nos gusta ir más allá de los titulares y tratar de entender lo que realmente está sucediendo, analizando los hechos, las declaraciones y, sobre todo, la reacción de los fans y los medios. Y con Kerem y Hande, dos de los nombres más grandes y queridos del panorama turco, cualquier cosa que pase entre ellos genera un revuelo monumental. Han sido una pareja que ha conquistado corazones, y su química, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha sido objeto de fascinación. Por eso, cuando hay un tema que los involucra, la expectativa es altísima. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los últimos acontecimientos, a repasar lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y, lo más importante, a intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando con esta pareja que tanto nos gusta. Quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone interesante. Ahora, para aquellos que quizás no están tan al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Sen Kalkam. Su relación, que comenzó en el set, rápidamente se convirtió en una de las parejas más mediáticas y queridas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La admiración por parte de los fans era, y sigue siendo, masiva. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública generaba una ola de entusiasmo. Su química era innegable y muchos veían en ellos una pareja destinada a durar. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pasan por momentos delicados, y a menudo, las noticias que trascienden son confusas o incompletas. Recientemente han surgido una serie de rumores y declaraciones que han puesto en jaque la tranquilidad de sus seguidores. La pregunta clave que todos se hacen es, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Se han separado? ¿Hay alguna otra persona involucrada? ¿O es simplemente un malentendido fruto de la vorágine mediática? Hemos visto cómo los medios de comunicación turcos y las redes sociales se han inundado de especulaciones. Por un lado, hay quienes aseguran que la relación ha llegado a su fin, basándose en sutiles indicios como la falta de publicaciones conjuntas o la ausencia de likes recíprocos en algunas ocasiones. Otros, más optimistas o simplemente creyentes en la solidez de su vínculo, defienden que son solo rumores infundados y que la pareja se mantiene firme. Y en medio de todo este torbellino, aparecen las declaraciones, o la falta de ellas, que son las que realmente alimentan la confusión. Hemos estado siguiendo de cerca lo que Kerem Bürsin ha dicho en diversas entrevistas y eventos. En algunas ocasiones ha sido muy abierto sobre su amor y admiración por Hande, destacando lo importante que es ella en su vida y lo mucho que valora su relación. Ha hablado de proyectos conjuntos, de planes a futuro, y siempre con un tono de profundo respeto y cariño. Sus palabras en esos momentos transmitían una imagen de estabilidad y felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando las preguntas se vuelven más directas sobre los rumores de crisis o separación? Ahí es donde la cosa se complica. A veces Kerem ha respondido de manera evasiva, prefiriendo no entrar en detalles o simplemente diciendo que las cosas son como son, y que prefiere mantener su vida privada fuera del foco público. Otras veces ha salido en defensa de Hande, mostrando su apoyo incondicional. Sin embargo, nunca ha habido una confirmación rotunda de problemas, ni tampoco una negación categórica que calme todas las aguas. Y luego está el caso de Hande Erçel. A menudo cuando Kerem habla, o cuando los rumores se intensifican, la atención se centra en ella. ¿Ha dicho algo Hande que revele la verdad? Pues la verdad es que en muchas ocasiones, Hande ha sido aún más reservada que Kerem. Si bien en el pasado ha compartido momentos tiernos y románticos en sus redes sociales, en los últimos tiempos, su presencia mediática en relación con Kerem ha sido más discreta. Cuando se le ha preguntado
Mente sus respuestas suelen ser cortas y amables, pero sin dar pie a interpretaciones concretas. A veces se limita a sonreír, a decir que está enfocada en su trabajo, o a enviar un mensaje genérico de agradecimiento a los fans. Esto nos lleva a la parte más intrigante, es que ninguno de los dos entiende nada de lo que está pasando. Y aquí la frase del título cobra especial relevancia. Quizás en medio de la constante presión mediática y las especulaciones, ellos mismos se sientan un poco perdidos ante la avalancha de información, desinformación y rumores que circulan. Es muy probable que la presión de tener una relación tan pública, de ser constantemente escrutados, haga que cualquier pequeño cambio en su comportamiento o en sus interacciones sea magnificado y malinterpretado. Podríamos estar ante una situación en la que los rumores, alimentados por la propia ausencia de declaraciones contundentes, se conviertan en una verdad percibida por el público. Y es que en el mundo del entretenimiento, la narrativa que crea la prensa y los seguidores a veces se impone a la realidad. Si no hay una comunicación clara y directa, la imaginación y la especulación toman el control. Analicemos un poco las posibles razones detrás de esta aparente confusión o falta de claridad. Una posibilidad es que Kerem y Hande, al igual que muchas parejas, estén pasando por un momento personal en el que necesitan espacio y privacidad. Las relaciones, incluso las de las celebridades, no son estáticas, evolucionan, enfrentan desafíos y requieren un manejo cuidadoso. Si están atravesando una etapa de reflexión o simplemente quieren mantener su relación alejada del escrutinio público, sus respuestas evasivas tendrían sentido. Otra perspectiva es que quizás la verdad que Hande Erçel podría revelar, o que Kerem Bürsin ha intentado transmitir, es más compleja de lo que parece. Podría ser que no haya una única verdad o un evento concreto que explicar, sino más bien una suma de circunstancias, malentendidos y la dinámica natural de una relación de alto perfil. Además, pensemos en el papel de los medios. En ocasiones, la búsqueda de una primicia o la necesidad de mantener a sus audiencias enganchadas puede llevar a que se magnifiquen o se inventen situaciones. Una foto de uno de ellos sin el otro, una ausencia en un evento público, un comentario ambiguo, todo puede ser interpretado como una señal de crisis. Y cuando los protagonistas no desmienten categóricamente, la especulación se dispara. Consideremos también la posibilidad de que estén intentando proteger su relación. Si han decidido darse un tiempo, o si están trabajando en resolver algún asunto, lo más sensato para ellos sería no ventilar sus problemas privados ante el mundo. En ese sentido, la actitud de Kerem y Hande podría ser un acto de autoconservación, de proteger lo que es importante para ellos. Y aquí es donde entra en juego la frase "no entiende nada". Podría ser que los fans, deseando tanto que su relación sea perfecta, no estén dispuestos a aceptar una verdad que no se ajuste a sus expectativas. Tal vez, ante cualquier indicio de dificultad, la reacción sea de negación o de confusión, porque la idea de que su pareja ideal pueda tener problemas es difícil de asimilar. O quizás la propia forma en que se presentan las noticias, fragmentada y a menudo sensacionalista, haga que sea imposible para cualquiera, incluido el público, entender la situación real. Cuando vemos las redes sociales, los comentarios de los fans son un reflejo de esta situación. Por un lado, hay quienes defienden apasionadamente a la pareja, atacando a quienes difunden rumores. Por otro lado, hay quienes analizan cada pequeño detalle, buscando pistas de lo que está sucediendo. Y luego están los que genuinamente expresan su confusión y su deseo de que todo esté bien. En este tipo de situaciones, es fundamental recordar que, detrás de los personajes públicos que admiramos, hay personas con vidas complejas y emociones reales. Las relaciones humanas son fluidas y, a menudo, misteriosas. Lo que vemos desde fuera es solo una pequeña fracción de la realidad. Así que, para recapitular un poco todo lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la gran expectativa que genera cualquier noticia relacionada con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, que a veces han sido de profundo afecto y apoyo, pero en otras ocasiones, un tanto evasivas ante los rumores. Hemos visto cómo Hande ha mantenido una postura aún más reservada. Y hemos debatido la posibilidad de que la frase "no entiende nada" se refiera tanto a la confusión del público como a la dificultad de ellos mismos de navegar por el escrutinio constante, o incluso a la posibilidad de que la verdad sea más compleja de lo que podemos percibir. Lo cierto es que ante la falta de información concreta y la abundancia de especulaciones, lo más probable es que la situación sea un entramado de factores. Quizás estén pasando por un momento personal que prefieren mantener en privado,
quizás haya malentendidos amplificados por los medios, o quizás simplemente la dinámica de su relación, como la de cualquier pareja, tenga sus altibajos. Lo que sí está claro es que la atención mediática sobre ellos es inmensa, y cualquier declaración o ausencia genera un debate apasionado. Y en este debate a veces la verdad se diluye entre los rumores y las interpretaciones. Lo importante es que mientras no haya una comunicación oficial y clara por parte de ellos, debemos ser cautelosos con las conclusiones precipitadas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido este análisis conmigo. Sé que este tema genera mucha pasión y hay opiniones diversas, y eso es lo genial de nuestra comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem ha revelado algo importante? ¿Piensan que Hande debería hablar más? ¿O están de acuerdo con que quizás ninguno de ellos entiende del todo la vorágine que se ha generado a su alrededor? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus análisis, y siempre estoy atento a lo que tienen que decir. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y sobre todo, más para compartir con ustedes. Hasta la próxima.